Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Hoy día vamos a ver la patología del sistema linfomatopoyético. La primera lámina que vamos a ver es sobre un linfoma de Hodgkin. Ustedes recordarán la clase que se les dio en la cual se indicaba que los linfomas se iban a clasificar según la clasificación de la OMS en 5 tipos de linfoma. Pero para hacerlo más fácil de entenderlo, los 4 primeros grupos los íbamos a clasificar en los linfomas no Hodgkin y el quinto grupo que son los linfomas de Hodgkin, que es la lámina que vamos a ver aquí. Entonces, los linfomas de Hodgkin normalmente tienen una célula diagnóstica, que es la célula de Reed-Steinberg. A ver, ya. Entonces, la célula de Reed-Steinberg, que es una célula neoplásica característica patognomónica del linfoma de Hodgkin. Esta célula binucleada o bilobulada con 2 mitades que parecen imágenes en un espejo, una al lado de la otra, ¿no? Cuyo núcleo es un núcleo grande y bastante pálido, y en su interior tiene un pequeño nucleolo, de color rojizo, que parecen 2 ojitos, ¿no? Por eso se le llama ojo de búho a esta célula. Entonces, esta célula es la célula patognomónica de esta patología. Hay distintos tipos de linfomas de Hodgkin, pero las variantes, ¿no? Las que son diagnósticas son las células de Reed-Steinberg, que es ese tipo de células, ¿correcto? Entonces, hay otros tipos de células, como también las células mononucleares, que tienen como si fuera la mitad de la célula de Reed-Steinberg, ¿no? Tienen una célula que tiene un único núcleo, como ustedes ven, con un nucleolo bastante grande, que es mayor de la tercera parte del núcleo, ¿no? Entonces, y su citoplasma es bastante claro, medio rosa, pálido, ¿no? Se observa en algunas de las variantes, en la mayoría de variantes, y la célula lacunar, que ustedes pueden ver acá, que tiene un núcleo también, y un nucleolo presente, que representa menos de un tercio del diámetro del núcleo. Entonces, estas variantes vamos a poder encontrarlas en este linfoma. Ahora bien, las variantes del linfoma de Hodgkin, vienen a ser 5. Básicamente, todas se parecen, es decir, todas van a tener la presencia de las células de Reed-Steinberg, ya sea de manera ocasional, ¿no? La célula de Reed-Steinberg la podemos ver en la esclerosis nodular, en la celularidad mixta, en la de rico en linfocitos, en la depresión linfocítica principalmente, y podemos ver también la presencia de células mononucleares, esa célula que vimos, ¿no? De un solo núcleo, con su nucleolo grande, por ejemplo, en la rica en linfocitos, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las características de ese linfoma? En la esclerosis nodular, como su nombre lo dice, esclerosis, habla de que tiene que haber la presencia de fibrosis, bandas fibrosas que van a dividir el ganglio linfático como en nódulos. Entonces, por eso se llama esclerosis nodular. La presencia de estas bandas fibrosas es lo que caracteriza a la esclerosis nodular. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en ese tipo de linfoma de Hodgkin? Vamos a encontrar distintos tipos de células, pero vamos a encontrar las células de Reed-Steinberg y las células lacunares, esas claras que habíamos visto, ¿no? Y las células de Reed-Steinberg, y estas células pueden representar entre un 1 hasta un 50% de todo el ganglio comprometido, ¿correcto? ¿Y el resto qué es? ¿No? El resto es un infiltrado de células que pueden ser linfocitos, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas, entre otros. Un segundito.
Muy bien, entonces estábamos hablando de la esclerosis nodular y estábamos diciendo que tenían las células lacunares, ¿no? Y las células de Ries-Sternberg ocasionales, y que estas células podían representar entre el 1 al 2% de la masa tumoral. Y el resto era unas células adicionales que era un infiltrado de células distintas, ¿no? Que pueden ser linfocitos T, eosinófilos, macrófagos y células plasmáticas, ¿no? Entonces les mencioné que este tipo de la esclerosis nodular era el tipo más frecuente y el de mejor pronóstico, porque generalmente se encontraba en personas jóvenes. Mientras más joven la persona, mejor pronóstico también tiene, ¿no? Ya. El de celularidad mixta, como ustedes ven aquí, también tiene las células mononucleares, ¿no? Y las células de Ries-Sternberg ocasionales. Y el fondo es un fondo muy rico en células que tienen linfocitos T, eosinófilos, macrófagos y células plasmáticas. Entonces ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia con el anterior? Porque se parecen mucho. La presencia de las bandas fibrosas. Dijimos que en la esclerosis nodular la presencia de estas bandas fibrosas era característico. Y aquí en la celularidad mixta, pues no tiene esas bandas fibrosas. Esta celularidad mixta también tiene un buen pronóstico, muy similar a la esclerosis nodular, ¿no? Tenemos el rico en linfocitos, como su nombre lo dice, tiene las células o mononucleares o células de Ries-Sternberg, y el infiltrado es rico en linfocitos, ¿no? Y el predominio de linfocitos tiene también las células, pero principalmente el fondo tiene células dendríticas y linfocitos B reactivos. Hay una variante acá, la depresión linfocítica, que es una variante en la cual nosotros vamos a encontrar que tiene células de Ries-Sternberg diagnósticas, no tiene las otras variantes, pero en el fondo hay una escasez de células inflamatorias, eso se llama depresión linfocítica. Y este es de mal pronóstico debido a que se da en pacientes con VIH. Entonces, a tenerlo en cuenta, tenemos esas características de nuestros linfomas. Muy bien, dicho esto, pasamos entonces ahora sí a ver cómo es el ganglio. Perdón. Muy bien, estábamos hablando entonces de la arquitectura de nuestro ganglio y cómo sería en el caso del linfoma. En el caso del linfoma, los ganglios linfáticos afectados por el linfoma de Hodgkin principalmente son, como dijimos, tiene una diseminación de tipo por continuidad y principalmente afecta ganglios por encima del diafragma, generalmente cervicales, mediastinales, paraórticos, o sea, en esa zona, ¿no? Y su comportamiento, su dispersión es de forma contigua, o sea, va avanzando en los ganglios que va tomando, ¿correcto? Hasta ahí habíamos mencionado eso. Muy bien, ¿qué características tienen los ganglios? Los ganglios se vuelven unos ganglios duros, normalmente el ganglio es un tejido suave, bien delimitadito, de un color rosado pálido. Acá nosotros vemos un ganglio también bien delimitado, pero de color blanquecino, duro, su consistencia está aumentada, y muchas veces los ganglios tienden a fusionarse, a adherirse, se adhieren al tejido graso y se adhieren a los ganglios adyacentes, de tal manera que forman un conglomerado ganglionar, que es una de las características que tiene este tumor. Entonces tiene un conglomerado ganglionar. Adicionalmente a eso, vamos a tener que se va a presentar los síntomas B. ¿Se acuerdan cuáles eran los síntomas B? Los síntomas B eran fiebre, dolor, sudoración, entre otros. Entonces, un paciente que tiene sus ganglios a nivel de la región cervical, que es joven principalmente, porque se más a jóvenes, dijimos que tenía en los jóvenes y un pico en las personas mayores de 55, ¿no? Entonces, en personas mayores también, pero menos frecuente, y que hacen estos conglomerados ganglionares. Estos ganglios se sacan para hacer el diagnóstico. En el ganglio nosotros vamos a ver una pérdida de la arquitectura normal. En un ganglio normal, ustedes veían la corteza y la médula.
En la zona de la corteza, ustedes tenían que ver la presencia de folículos que debían tener centros germinales, zonas parafoliculares y todos estos variantes de distintos tipos de células que son linfocitos. Es decir, ustedes veían centrocitos, centroblastos, linfocitos B, linfocitos T, en fin, distintos tipos. Pero aquí, si ustedes miran, ha habido una pérdida de la arquitectura del ganglio. ¿Qué quiere decir? Ya no veo delimitada la corteza y la médula. Y también no veo las estructuras linfoides, o sea, los folículos linfoides. Esa estructura se ha perdido. Miren ahí, mayor aumento, y no veo ninguna de las estructuras mencionadas. Entonces deberíamos haber encontrado pues, nuestros centros germinativos, nuestros nódulos linfoides, ¿no? Todas esas estructuras que deberíamos haberlas encontrado, no las vemos aquí, las hemos perdido, ¿correcto? Entonces, eso se llama pérdida de la arquitectura ganglionar. Muy bien, nos acercamos poco a poco para poder ir viendo y comenzamos a ver los tipos de células que tiene este linfoma. Normalmente, si ustedes recuerdan la clase del linfoma no Hodgkin, les dije que en el linfoma no Hodgkin, que en la siguiente lámina, todas las células se parecían, porque todas las células eran tumorales y todas venían de una célula tumoral que había producido copia distintos tipos distintas células tumorales. En el caso del linfoma de Hodgkin, recordemos que existía una célula, que era la célula de Riedenberg, y esa célula podía encontrarla en un 1 hasta en un 50% de la masa. Y el resto del tumor, ¿qué cosa eran? Si ustedes se acuerdan, eran células o infiltrados, células celulares de fondo, que principalmente eran linfocitos, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas. Entonces, cuando ustedes miren una imagen de este linfoma, ustedes van a ver una cantidad enorme de distintos tipos de células. Por ejemplo, eosinófilos, linfocitos. Entonces, comienzo a ver que hay demasiada cantidad de células. En el linfoma no Hodgkin, todas las células deberían ser iguales, pero en el linfoma de Hodgkin, las células tienen que ser distintas, porque este fondo es de distintos tipos celulares, y entre ellos tienen que resaltar algunas células grandes como esta, las cuales vamos a comenzar a buscarlas, ¿ya? Para buscar a quién, a las células de Riedenberg, que es la célula patognomónica de este tumor. Esa es la que tengo que encontrar. Miren ahí una variante enorme de células, ¿no? Células tumorales, y principalmente acercándonos es cuando vamos a buscar a la célula de Riedenberg. Aquí, por ejemplo, veo unas células que todavía no cumplen el patrón. Miren, parece 2 núcleos, pero no la veo todavía sus 2 nucleolos. O sea, me quedé con la sospecha, con la alta sospecha de que es un linfoma de Hodgkin. Pero yo tengo que encontrarla, así como la han visto ustedes en el libro, tienen que lograr ubicarla. Por ejemplo, aquí también pareciera esta que podría ser, pero no la veo bien delimitadita. Entonces, como no la veo bien delimitada, sigo buscando, ¿no? Y en este extendido, donde veo acá, ven, células eosinófilas, células, células plasmáticas, veo linfocitos, reconozco aquí a esta célula grande, porque es una célula bastante grande, binucleada, con presencia de 2 nucleolos, que parecen 2 imágenes en espejo, como 2 ojitos de búho. Entonces recuerdan, y reconociendo las células de Riedenberg, ustedes reconocen el tumor, el linfoma que es este. Acá, a mayor aumento, podemos ver esa célula tumoral que hemos mencionado, la célula de Riedenberg, característica que está aquí en el centro. Entonces, ustedes ven la célula de Riedenberg, y se reconoce el tumor, el linfoma de Hodgkin. La otra imagen que vamos a ver es la contraparte, el linfoma no Hodgkin. Como ustedes saben, el linfoma no Hodgkin pues es el más frecuente que existe. Y este se avanzaba no por contigüidad,
sino que iba avanzando de forma desordenada, es decir, podía afectar ganglios cervicales, ganglios retroperitoneales, ganglios inguinales, podía afectar otros órganos, ¿no? Como por ejemplo extraganglionares, como por ejemplo ¿cómo se llama? Tubo digestivo, podía ser piel, podían ser amígdalas, podían ser distintos tejidos que podían ser afectados, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual, el ganglio afectado también tiene una distorsión. Ustedes recuerdan que el ganglio es bien delimitado, otra vez, bien elástico y tiene un color medio rosado claro. En este caso, nuestro ganglio linfático es de un color blanquecino, su consistencia aumenta y si ustedes ven sus bordes, por ejemplo, que aquí serían sus límites del ganglio, el tejido tumoral ha salido y ha comprometido el tejido graso. De tal manera que estos ganglios se adhieren al tejido e incluso se pegan entre ellos formando también conglomerados. Más frecuente los conglomerados se ven en los linfomas de Hodgkin que en los linfomas no Hodgkin. Ya. Muy bien, entonces, pero igual como el anterior, también veíamos esa distorsión que hemos dicho en cuanto a al ganglio linfático, ¿no? Muy bien, como vemos la muestra, igual que la anterior, ambos linfomas se tienden a aparecer mucho. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en ellos? Se ve que hay una distorsión en cuanto a la arquitectura del ganglio. ¿Por qué? Porque esta ha sido sustituida por diversas, ¿cómo se diría? Diversas células tumorales. En este caso, nuestras células tumorales es como si fuera una sábana de células difusas. ¿Qué significa como una sábana? O sea, todas las células están ahí metidas, no forman una estructura, como por ejemplo formarían un folículo linfoide. No, todas las células están simplemente ahí. Son las células linfoides tumorales que existen. Como estamos muy lejos, nos comenzamos a acercar un poco más. La distorsión es evidente, ¿correcto? Nosotros vemos aquí, ¿no? Que no hay una estructura. ¿Recuerdan ustedes? El ganglio normal tiene pues la corteza, tiene la médula, tiene los folículos linfoides, y aquí no veo nada de nada, ¿cierto? Entonces, aquí podemos verlo, ¿no? Todo el ganglio. Muy bien, nos comenzamos a acercar para ver las células tumorales. En este caso, ustedes no van a ver aquí una célula grande, no van a ver una célula grande que les llame la atención. En el otro ustedes veían distintos tipos de células, les dije linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas, distintos tipos de células aquí. En el otro, y células grandes que llamaban la atención. Aquí ustedes no van a ver eso, sino al contrario, todas las células van a ser pequeñas, todas las células van a ser pequeñas, ¿correcto? Entonces, y más o menos homogéneas, ¿correcto? Primera característica, entonces, toda la masa tumoral está compuesta por un tipo de células que son bastante parecidas. Nos acercamos un poquito más y vamos viendo aquí, ¿no? Nuestro patrón que va a ir viéndose, bueno, no está tan nítido, pero esta muestra nos sirve para poder ver que tenemos aquí, todas las células tienden a ser las mismas, todas las células tienden a ser las mismas. Entonces, estas células no son todas tumorales, nos acercamos, acá las podemos ver mucho mejor.
Ustedes ya han visto cómo es un linfocito normal, ¿correcto? Recuerdan porque lo han visto en distintas patologías, en inflamación, cuando han visto la cervicitis crónica, cuando han visto distintas patologías inflamatorias. Más o menos un linfocito normal, como cuál podría ser, pues aquí entre todos esos linfocitos malignos, más o menos algo como esto, para que me puedan entender. Era una célula redonda, los bordes bien delimitaditos, la cromatina era oscura, mucho más oscurita que esta, muy homogénea, toda oscura, no se ven nucleolos ni se ve nada dentro, y su tamaño es pequeño, de unas 7 micras. Ahora, les trato de poner esto como ejemplo, a pesar de que no es un linfocito normal, ojo que no lo es, ¿ya? Más sería algo así, ¿no? Acá veo un nombre. Así, la cromatina toda homogénea, todo el mismo color, para que me entiendan. Ahora miren todos los otros linfocitos. ¿Les parecen normales? Ninguno de estos es normal. ¿Qué característica tiene? Primero, los bordes de las células tumorales. En este caso, en este tipo de linfomas, en los linfomas no Hodgkin, todo el extendido es tumoral. Aquí no hay una célula de otro tipo, no hay macrófagos, no hay eosinófilos, no hay células plasmáticas por ahí metidas, no. Todo el extendido son las células neoplásicas linfoides. ¿Correcto? Segundo, las características de la célula. Miren, la forma de las células son distintas. Esta, por ejemplo, es media alargadita. Esta es media redonda. Esta parece una célula gigante. Algunas pueden ser no hendidas, o sea, los bordes redonditos, mientras que otras pueden ser hendidas. Por ejemplo, así. Miren cómo los bordes terminan como en punta. Entonces, no hendidas o hendidas. La cromatina del núcleo es una cromatina media dispersa. Miren acá, por ejemplo, esta cromatina media grumosa que hace que el núcleo se vea más claro de lo normal. Hay unos más oscuros y hay unos más claros. Y si ustedes miran, estas células tumorales tienen nucleolo. ¿Ven? Nucleolo. Entonces, si ustedes comienzan a ver, todo este extendido son de células tumorales malignas. Esa es la diferencia con el anterior. En el anterior, ustedes buscaban entre ese extendido reactivo que había una célula tumoral, mientras que aquí todo nuestro margen son células tumorales. Miren esta célula que termina como en punta, ¿ven? Y con una cromatina oscura, mientras que aquí hay otro, ¿ven? O acá hay otra, ¿no? Y el resto, miren, son células que de hecho no son linfocitos normales, porque ustedes, vuelvo a repetir, ya han visto los linfocitos normales. Los linfocitos son redonditos, chiquitos, homogéneos, y estos, miren, son grandes, cromatina dispersa. Miren este como si tuviera varios nucleolos, ven acá también, ¿no? Presencia de nucleolo, que es una característica que no se ve en el linfocito normal. Esto de acá es un citoplasma, tienen más núcleo que citoplasma, o sea, el citoplasma en el linfocito no es visible, es muy escaso. Acá, si ustedes ven, el citoplasma es mucho mayor. Entonces, si ustedes ven, tienen características tumorales, pues, claras de este linfoma. Entonces, este linfoma tiene un pronóstico más reservado que el anterior, ¿no? Muy bien. La tercera lámina que vamos a ver es el mieloma. El mieloma es un tumor maligno, pero de células plasmáticas. Es una discrasia de células plasmáticas. Un montón de enfermedades tienen en común la expansión de un solo clon de células tumorales que van a producir una sustancia que son las inmunoglobulinas. Recuerden ustedes que las células plasmáticas normales, su función es producir inmunoglobulinas para defendernos de las enfermedades. Pero en el mieloma, las células tumorales comienzan a producir inmunoglobulinas, un solo tipo específico de inmunoglobulina o fragmentos de inmunoglobulinas que pueden formar cadenas pesadas o cadenas ligeras. Y entonces comienzan a acumularse esas inmunoglobulinas mononucleares, ¿no? En estas personas. Y se comienzan a producir tumores a partir de las células plasmáticas. Como ustedes recuerdan, las células plasmáticas se van a producir dentro de los huesos. Entonces, los tumores de estos
mielomas múltiples se van a producir en todo el esqueleto. Entonces vamos a ver en el cráneo, como en este caso, una lesión en sacabocado que se llama esta lesión redonda que ustedes ven aquí. Pero si ustedes miran, no es la única. Acá tiene otra lesión, aquí hay otra, acá hay otra, aquí también, aquí también. Es decir, tiene múltiples lesiones. Y así como ustedes ven lesiones en el cráneo, también la van a ver en la columna, en las costillas, en los huesos largos, en los huesos de la pelvis. En distintos huesos vamos a ir encontrando, ¿no?, la presencia de estos tumores, ¿no? Tumores formadores de inmunoglobulinas monoclonales, ¿no? Entonces, en este caso va a existir una gran cantidad de estos tumores. Entonces, estas masas tumorales van a estar formadas ¿de qué? Van a estar formados de un solo tipo de células, que son las células plasmáticas. Normalmente, las células plasmáticas que se ven son muy parecidas a las células plasmáticas maduras, o sea, las células plasmáticas que ustedes han visto normalmente, ¿correcto? Pero en este caso, cuando ustedes han visto, por ejemplo, un estómago por una gastritis, han visto células linfoides mezcladas con células plasmáticas. Cuando es un extendido inflamatorio, se ve una variabilidad de células, o sea, distintos tipos de células inflamatorias, linfocitos, B, T, eosinófilos, células plasmáticas mezcladas. Cuando hablamos del tumor, del mieloma, solo vamos a encontrar en ese extendido células tumorales, ¿correcto? Ese extendido es un extendido que, como les dije, aparece ¿dónde? Aparece en el hueso o en algunos tejidos blandos, como por ejemplo a nivel del hígado o zonas cercanas al hueso que se ha extendido. Entonces, esas lesiones pequeñas que miden 1 a 4 centímetros, que se logra ubicar en distintos tejidos, va a dar una imagen como esta. Aquí, este tejido probablemente es un tejido blando, pero miren ahorita la cantidad enorme de células tumorales que se han metido. Vean, si yo viera este tipo de células, si yo vería una por una, capaz no podría diferenciarla y decir esta es una célula plasmática tumoral, porque a simple vista parece una célula plasmática normal. ¿Cuál es lo que me ayuda? Ver que estas células se han metido, solamente es un tipo de célula, primera característica, solamente son células plasmáticas, y dos, se han metido en el tejido y están distorsionándolo, dañándolo completamente. Las células inflamatorias no hacen eso, no se meten de esa manera. Entonces aquí hay distorsión, se meten en el tejido graso, avanzan por las estructuras, ¿no? Comprimen los tejidos y entonces tiene un comportamiento agresivo, ¿no? Entonces, esos tumores agresivos que se meten en todo el tejido, pues, producen dolor, producen fracturas patológicas, ¿no? Producen la famosa hipercalcemia que se va a producir por secundaria a la reabsorción ósea, ¿no? Entonces produce destrucción del hueso y fracturas, ¿cierto? Entonces miren acá un extendido celular con unas células que tienen un citoplasma medio rosado, porque yo veo el extendido rosado, me comienzo a acercar para poder verlas. Este es un aumento intermedio, pero ya comienzo a ver ahí unas células redondas que me comienzan a llamar la atención. Tal vez estoy un poco lejos porque ese es mi mayor aumento que puedo ver, no puedo ver más, pero si me acerco y comienzo a verlas, a ver qué son, serán linfocitos, serán células plasmáticas, qué cosas son, me doy cuenta de una característica. Las células son redondas, ¿correcto? Las células tienen el núcleo hacia un lado y el citoplasma hacia el otro. Esa es la característica principal que tienen las células plasmáticas. A simple vista pueden parecer maduras, es decir, no se encuentra características malignas como núcleos grandes, mitosis, ¿no? Pueden parecer maduras en la mayoría de casos. También se puede ver que algunas de ellas destaquen porque son un poco más grandes, ¿no? ¿Sí? Pueden tener un poquito de atipia, ¿no? Y pueden tener otras características, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría tienden a esta forma de ser maduras, ¿no?
y vamos a ver el patrón de infiltración que tienen estas células tumorales. Aquí nos acercamos y miren cómo las células plasmáticas, ¿no? Núcleos a un lado y citoplasma hacia el otro, núcleos a un lado, citoplasma hacia el otro, núcleos a un lado, citoplasma hacia el otro. Esa es la característica que tienen esas células. Entonces, ustedes pueden ver acá las células tumorales malignas. Algunas de ellas pueden contener ciertas características, por ejemplo, como los cuerpos de Russell, ¿no? Que se ve inclusiones a nivel del citoplasma, o sea, como el citoplasma está lleno de pequeñas vaculitas, ¿no? Llenas de inmunoglobulina, eso se puede ver, ¿no? También los cuerpos de Dutcher. También se puede ver cuando esas vaculitas parece que estuvieran por encima del núcleo, ¿no? Entonces, acá vemos células plasmáticas, las que conocen, ¿ves? Núcleo de un lado, citoplasma hacia el otro. Núcleo de un lado, citoplasma hacia el otro. Todas cumplen ese patrón. Núcleo de un lado, citoplasma hacia el otro. Núcleo de un lado, citoplasma hacia el otro. ¿Cierto? Entonces, característica importante de esta patología. ¿Cierto? Miren aquí, ¿no? Células plasmáticas, si ustedes las miran a mayor aumento, van a ver esas células características de esta patología. Entonces, reconozcámoslas bastante sencillo, bastante fácil, ¿no? Me hubiera gustado poder mostrarles, como les digo, los cuerpos de Russell con esas inclusiones, o sea, acá en el citoplasma, lleno como de pequeñas inclusiones, ¿no? Por la acumulación de inmunoglobulina, que se llama los cuerpos de Russell, lo mostré en la clase, ¿no? Y también los cuerpos de Dutcher, que son las acumulaciones de las inmunoglobulinas, pero como si fueran invaginadas en el núcleo, o sea, como si estuvieran dentro del núcleo, no lo están, da la apariencia, ¿no? Entonces, miren esta célula grande, ¿no? Llena, repleta de inmunoglobulina y su núcleo, y la presencia de su nucleolo. Algunos de estos, les dije que la mayoría de estas células tiende a tener la forma de ser una célula, como les había dicho, madura, ¿no? Pero en este caso, en algunos casos, puede verse incluso células inmaduras. No es lo común, pero bueno, puede ser, ¿no? Y siempre miren el patrón de infiltración, miren acá el tejido graso y cómo estas células tumorales se han metido entre las células grasas, separándolas, destruyéndolas. Eso, por ejemplo, no puede hacerlo un tejido inflamatorio. Si esto fuera una inflamación, si yo pensara que son células plasmáticas con una inflamación, no podrían destruir el tejido. Ese tipo de daño lo producen las células tumorales, no las células normales. Siguiente lámina, la leucemia linfoblástica, leucemia linfocítica aguda. La leucemia linfocítica aguda es un proceso igual producido por estas células linfoides que se originó en la médula ósea. Antiguamente les dije que había los criterios en los cuales uno decía si esto era una leucemia, tenía un diagnóstico y se trataba como una patología distinta, ¿no? Porque había empezado en la médula ósea y bueno, entonces era una leucemia. Pero se veía que algunas leucemias posteriormente en su evolución se transformaban en un linfoma, es decir, comprometían los ganglios linfáticos y comenzaban a tener una conducta de tipo linfoma. Otros linfomas, entre los linfomas no Hodgkin, que aparecían en los ganglios linfáticos, secundariamente comprometían la médula ósea. Entonces decían, ¿qué pasó con ese linfoma? Se transformó en una leucemia. Ahora se ha visto que el término de leucemia y linfoma, pues no, o sea, si bien nos denota un tipo de patología que básicamente nos habla del origen del tumor donde se originó, no es que sean patologías distintas, son patologías que están conectadas y que en el curso de su evolución pueden transformarse una en otra. Entonces, ahora las leucemias también se tratan de esta manera. Entonces, la leucemia es un tumor que apareció en la médula ósea, ¿no? Y que se originó de células linfoides inmaduras, ¿no? Recuerden ustedes que en la médula ósea todavía están las células que todavía están madurando. Entonces, son células
inmaduras las que se encuentran ahí. Normalmente mi médula ósea comprometida se ve como una médula ósea media blanquecina, normalmente mi médula ósea es como sangrecita, rojita, porque tiene elementos mieloides y eritroides, pero en la médula ósea tumoral, como es en una leucemia, el tejido que se puede ver es un tejido medio pardo claro, primera característica. Segundo, la leucemia se caracteriza por una proliferación clonal de un tipo de célula linfoide maligna inmadura en la médula ósea. Entonces, nosotros tenemos aquí que normalmente la médula ósea debe guardar una relación entre la cantidad de células y el espacio con tejido graso, ¿correcto? Aquí normalmente había una relación entre el tejido graso, ¿no? Y las células hematopoyéticas. Ese patrón normalmente debía existir alrededor de más o menos un 50%. En niños, por ejemplo, el porcentaje es distinto, pero estoy hablando de una persona alrededor de los 30, 40 años, que en ese momento debería tener su celularidad en un 50%. Quiere decir, un 50% de células y un 50% de tejido graso. En este caso, ¿ustedes ven alguna célula grasa ahí? Porque yo no la veo, solamente veo las células tumorales. Entonces, lo que vamos a ver es una pérdida de esa relación. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la celularidad. Por lo menos yo veo que estos espacios están ocupados por las células tumorales en más de un 90%. Entonces, hay una alta celularidad de estas células tumorales. ¿Dónde está el tejido graso? Aquí miren, ven ese contorno bien delimitadito que son las células grasas. Entonces, lo que ha quedado de la célula grasa en la membrana citoplasmática. ¿Por qué? Porque normalmente se ha perdido la vacuola grasa en el proceso que hemos realizado para poder fijar esta muestra. Y solamente ha quedado el espacio que estaba ocupado por esa vacuola grasa. Muy bien, entonces veo mis trabéculas, ¿no? Mis trabéculas gruesas y la proliferación de estas células tumorales que vienen a ser blastos. ¿Cómo vemos los blastos? Los blastos se van a ver pequeños, células tumorales pequeñas, ¿correcto? Muy inmaduras, casi con muy poco citoplasma, que no es visto, no es perceptible a los ojos, sino con microscopios electrónicos. Entonces, cantidad de células que sobrepasan la celularidad y esas células son células inmaduras. Una característica más que tienen estas células es que normalmente las células no tumorales no se adhieren al tejido óseo. Por ejemplo, aquí ¿ven? Hay un espacio que lo separa del tejido óseo. Sin embargo, las células tumorales tienden a adherirse, tienden a pegarse, ¿ven? Al tejido óseo. Esa es otra característica que tienen. Entonces tienen una adherencia al tejido óseo. Eso se llama adherencia. ¿Por qué? Porque esas células tumorales se adhieren, quieren infiltrar, destruir también el tejido óseo, ¿no? Entonces, como es unas células infiltrantes, tienen esa característica de adherirse a este tejido, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, miren acá, acá vemos, ¿no? El hueso y ven acá ustedes las células que se están adheriendo. El espacio que habíamos dicho que debía existir no existe en este caso. Aquí sí lo podemos ver, pero aquí, por ejemplo, ya ha perdido ese espacio, ¿no? Miren cómo, por ejemplo, acá todavía se ve, pero en este lado ya se están adheriendo, ¿correcto? Entonces, adherencia de esas células tumorales. Muy bien, nos acercamos un poco más para poder verlo. Seguimos viendo ahí, ¿no? Las células tumorales, y ahorita nos vamos a acercar para poder verlas. Entonces, recuerden que estas células, pues no, van a, como crecen dentro de la médula ósea,
no van a permitir que otros tipos de células crezcan. Por ejemplo, las células de la serie eritroides, produciéndose anemia. La serie, ¿cómo se llama? Mieloide tampoco, produciendo qué cosa, cuadros de infecciones banales, va a haber cuadros de trombocitopenia, ¿no? Van a haber hemorragias, van a haber, y también va a haber infiltración de de estas células tumorales a otros tejidos como ganglios, o puede ser de manera secundaria. Entonces podemos encontrar estos tipos de lesiones, ¿no? Muy bien, nos acercamos un poco más para que ustedes vean las células que les dije eran células inmaduras, ¿correcto? Son células pequeñas, son células redondas, son células con poco citoplasma, no todas las células son igualitas. Recuerden que estas células se derivan de un clon tumoral que dio inicio a esta producción de células tumorales, porque todas son iguales. Aquí no hay diferencia. No hay otra variante. Normalmente solamente encuentro que todas las células tumorales son iguales, miren como si ya les estaba hablando de la última lámina, que era la hiperplasia folicular linfoide. En la hiperplasia folicular linfoide les estaba mencionando que es una patología de tipo benigna, en la cual se produce proliferación de las células que se encuentran en los tejidos linfoides. Y estas hiperplasias comprometen básicamente los folículos, de ahí que se forma, que se llama hiperplasia folicular linfoide. ¿Y por qué puede producirse esta hiperplasia? O sea, básicamente o macroscópicamente el crecimiento de los ganglios linfáticos. No sé si alguna vez ustedes han visto que crecen los ganglios linfáticos, pero no por una causa tumoral, sino por causas benignas. Por ejemplo, ¿cuáles serían estas causas? ¿No? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido algún proceso eh, infeccioso, inflamatorio, por ejemplo, en los cuadros de caries, ¿no? Puede producirse el crecimiento de un ganglio. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un proceso respiratorio muy fuerte, aparecen ganglios linfáticos, ¿no? Que han crecido, ¿no? Entonces, esos cuadros son las hiperplasias linfoides que se pueden producir. Entonces, proceso inflamatorio en una zona cercana puede generar el crecimiento del folículo linfoide. Y eso es lo que vamos a ver macroscópicamente. El ganglio está aumentado de tamaño. El tamaño normal de un ganglio más o menos es 1 centímetro. Acá ustedes tienen 1 centímetro para que puedan ver, y más o menos este ganglio debe estar en unos 3 centímetros. Entonces, normalmente mi ganglio de 1 centímetro puede crecer hasta unos 3 centímetros. Es un ganglio medio compacto, ¿no? Medio grande. Su color, que era un color medio pardo rojizo, cambia a un color medio más claro, no un color pardo claro, y como ustedes pueden ver, no sé si reconocen, una superficie de aspecto nodular, ¿ves? Como si fueran bolitas, ¿ves? ¿No? Entonces, y el ganglio sigue bien delimitado y no está adherido a tejidos grasos. No es como un tumor maligno, porque en esta lesión que crece el ganglio, la cápsula permanece intacta, ¿no? Entonces no hay problema.
Entonces le decía que ha habido un crecimiento en la hiperplasia linfoide, lo que se ha producido es un crecimiento de los folículos linfoides. Entonces la hiperplasia básicamente compromete a los folículos linfoides, que son estas áreas que ustedes ven, el centro más claro y el borde más delimitado. Obviamente en el folículo linfoide hay un orden en cuanto a las células T y B, que hace que dé esa apariencia más clara en la parte central y más oscura en la parte periférica, ¿no? Entonces, el crecimiento de estos folículos linfoides es lo que caracteriza a la hiperplasia folicular. Nosotros vamos a ver una característica importante en la variación en la forma y en el tamaño de los folículos. Hay folículos grandes, hay folículos medianos y hay folículos pequeños, ¿no? Entonces, ese crecimiento de los folículos caracteriza a la hiperplasia folicular linfoide. Los centros germinales, la zona central, que está compuesta básicamente de estos linfocitos grandes y claros, que son los linfocitos B, está presente y bien delimitado, y está acompañado generalmente por células, linfocitos T, ¿no? En la periferia, que son linfocitos más pequeños y que dan como un refuerzo, ¿no? Como una coloración más oscura en la parte periférica, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar, ¿no? En estos folículos linfoides que tienen este centro claro, diversos tipos de células, no solamente linfocitos, sino también puedo encontrar células plasmáticas, neutrófilos, histocitos, entre otros. Esa variabilidad en el tipo de células me habla de una patología benigna. Recuerden, siempre en la patología maligna encontramos pues un solo tipo de células tumorales, ¿no? Aquí encontramos varios tipos de células y eso es una característica que tiene esta hiperplasia folicular, ¿no? Entonces, esto de acá se ha producido que estos centros germinales crezcan, sean redondos, sean medio alargados, ¿no? Con sus linfocitos B y su corona de linfocitos T, ¿no? Entonces, eso podemos reconocerlo ahí, ¿no? Entonces, aquí se conserva la arquitectura del ganglio linfático. Aquí no se ha destruido la arquitectura. Lo que se ha visto es que los folículos han crecido de mayor tamaño, pero la arquitectura, la corteza, la médula, se mantiene intacta, ¿no? Entonces hay sí una marcada variación en forma y tamaño de estos nódulos linfoides, ¿no? Y variabilidad de células, ¿no? Macrófagos, células plasmáticas, entre otros, entre estos folículos, ¿no? Vean, otra imagen para que ustedes vean, ¿no? Acá los folículos linfoides que hemos mencionado, ¿no? Y aquí es para que ustedes vean en mayor aumento las células que se encuentran en la parte central, que como hemos dicho son linfocitos mucho más grandes, ¿no? Mucho más grandes, mucho más claros, ¿no? Tienen un citoplasma un poco mayor, más visible, mientras que los linfocitos de la periferia son linfocitos más pequeños, ¿no? Son linfocitos pequeños, ¿no? Prácticamente sin citoplasma, y esa diferencia, ese orden, ¿no? Entonces, esta zona clara y oscura delimita bastante bien a nuestro folículo linfoide. Creo que es la última imagen para que vean esa delimitación precisa entre la zona clara y la zona oscura, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, tendríamos que buscar, por ejemplo, acá veo un macrófago, ¿ven? Acá hay un macrófago. Entonces, la presencia de otros componentes celulares, de otros tipos de células aquí, nos permite reconocer a una patología de tipo benigna, ¿no? Que es este tipo. Acá, cualquiera, ¿no? Y los linfocitos, ¿no? En este caso, linfocitos más grandes, que estamos en la parte central y en la parte periférica. Muy bien, se detenió la función. Ya, listo. A ver, pero no me quiero equivocar, porque la vez pasada no se grabó.
Vamos a tener la grabación aquí. No. Antes de detenerla, voy a llamar lista. Un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Aldave Christopher. Buenas noches, presente, doctora. Buenas noches. Alfonso Juan. No está. Artica Ingrid. Presente, doctora. Buenas noches. Barbosa Piero. Presente, doctora. Buenas noches. Cuba Alison. No está. Ibarra Jesús. Presente, doctora. Presente. Leiva Camila. Presente, doctora. Presente. Loarte Anthony. Presente, doctora. Navarro Yair. No está. Príncipe Isabel. Presente, doctora. Presente. Reategui Gabriel. Presente, doctora. Presente. Rojas Alison. Presente, doctora. Sánchez Yendi. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ben Antonella. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Y Villarreal Josué. Presente, doctora. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Muy bien, ahora sí ya lo grabé bien. Ahora sí, a ver, vamos a ver. Espero que salga bien la grabación. Que tener la grabación.